La desaparición de Caleb se hizo pública tras un accidente familiar el 8 de diciembre, cuando su padre Stephen conducía al doble del límite de velocidad. Según el informe, la camioneta salió de la carretera y chocó contra un árbol, causando la muerte de él y la hermana de Caleb, de 2 años. La mamá de Caleb fue trasladada en avión al UAB, según Aliyah. Ninguno llevaba cinturón de seguridad. Riley Denise Collins nació el 12 de abril de 2022 en Birmingham, Alabama, hija de Esteban Bradley Collins y Wendy Pamela Bailey. Riley era una bebé feliz y amorosa. Disfrutaba pescar con su papá Johnny y ver Paw Patrol. También le gustaban Mickey y Minnie Mouse. Un año después del nacimiento de Riley, en 2023, nació su hermano menor, Caleb Rowan Collins. Lamentablemente, se sabe poco de él y de sus padres. Stephen y Wendy nunca mencionaron al pequeño en sus cuentas de redes sociales. Casi nunca publicaban fotos de él. Esta fue la única que encontré. Y como puedes ver, el rostro del pequeño apenas es visible, aunque por lo que se alcanza a ver, parece tener cortes y moretones. El 8 de diciembre de 2024 a las 10:30 am, Stephen Collins, padre de Riley y Caleb, manejaba su Toyota Tacoma a gran velocidad cuando chocó contra un árbol en el condado de Fayette, en la carretera 73, en el condado de Fayette, Alabama. Había estado conduciendo al menos a 92 millas por hora en una carretera con límite de velocidad de 45 millas por hora cuando intentó tomar una curva en el camino mojado y perdió el control, chocando contra un árbol. En el auto con él iban su prometida y madre de sus hijos, Wendy Bailey, de 22 años, junto con su hija Riley. Ninguno llevaba cinturón de seguridad y no había marcas de frenado. Es decir, Stephen ni intentó frenar para evitar el choque. Stephen y Riley, de 2 años, murieron en el accidente. Ella no usaba asiento infantil y fue expulsada parcialmente del vehículo. Wendy, madre de la niña, sobrevivió al accidente y fue llevada a un hospital para recibir atención. Después de este incidente, un familiar de otro estado informó a las autoridades que la pareja en realidad tenía otro hijo, Caleb. Preguntaban por su paradero porque no estaba en el vehículo, así que la oficina del sheriff del condado de Fayetteville emitió una alerta de niño desaparecido. Emitieron un comunicado informando que el niño de 1 año de Winfield, Alabama, estaba desaparecido. Luego solicitaron al público información sobre su paradero. Caleb fue descrito como niño blanco, rubio y de ojos azules. Mide 76 centímetros y pesa 16 kilos, aunque solo tenía poco más de 1 año, así que dudo mucho que realmente pesara tanto. Las investigadoras hicieron varias búsquedas en la casa familiar ubicada en la autopista 129 en Winfield, así como también viajaron a Birmingham varias veces para entrevistar a la madre de los niños, Wendy, mientras ella estaba en el hospital. Resulta que el Departamento de Recursos Humanos de Alabama ya había estado involucrado con la familia. Se dijo que tanto Caleb como Riley en algún momento habían sido colocados en hogares de acogida e incluso habían estado viviendo con una familia de acogida muy amable también. Tras regresar con su familia, los niños quedaron bajo la custodia legal de su abuelo de 55 años, John Elton Bailey, quien también se mudó a la casa. Como el abuelo no tomó en serio su responsabilidad de proteger a los niños, fue arrestado y acusado de no reportar la desaparición de un menor. Luego fue detenido con una fianza de $100,000. Según John, el bebé fue visto por última vez el 4 de septiembre, más de 3 meses antes del accidente automovilístico. La otra hija de John Bailey, hermana de Wendy, afirmó que a John le prohibieron comunicarse con la familia mientras vivía con Stephen y Wendy. La hermana también afirmó que Stephen y Wendy mantenían a John alcoholizado todo el tiempo. Me pregunto por qué los servicios de protección infantil lo eligieron como tutor. Una vecina de la familia también informó que, en el momento del accidente, John se presentó en la escena. Al hacerlo, lo primero que intentó fue tomar el bolso de Wendy, creo que para obtener su celular antes de que llegara la policía. La madre, Wendy, se recuperó totalmente y fue dada de alta el 30 de diciembre, pocas semanas después del accidente. Pero en ese momento no era libre de irse y, en cambio, fue trasladada a la cárcel del condado de Fayette, donde fue acusada en relación con la muerte de sus 2 hijos. Ahora está acusada de causar la muerte de su hija Riley, así como de no reportar el abuso de su hijo Caleb.
Esto se debió a que la madre había reconocido que estaba al tanto y no intervino en más de 2 ocasiones, cuando Caleb fue torturado físicamente meses antes del accidente. En julio de 2024, Wendy recibió un mensaje de Stephen, su prometido, mientras trabajaba. El mensaje decía que iba a matar al pequeño Caleb. Esto fue seguido por una foto de Caleb colgado de una cuerda con sangre en su cuerpo. Después, Stephen le mandó otra foto a Wendy. Era Caleb acostado boca arriba en el piso, con moretones graves en el cuerpo. Stephen luego envió un mensaje diciendo que no se mueve, lo siento, pero después envió otro mensaje de texto diciéndole que Caleb ahora sí se estaba moviendo. Wendy respondió que el niño solo parecía agotado, cansado y lastimado, y que ojalá fuera solo eso. La madre también dijo a los investigadores que la muerte de su hijo Caleb fue cerca del 29 de septiembre. El cuerpo del niño fue puesto en una bolsa de plástico y guardado temporalmente en un edificio exterior antes de ser desechado en un lugar desconocido. Los investigadores revisaron un cobertizo de la propiedad y la fogata del patio trasero. A pesar de varias búsquedas en la propiedad y alrededores, la policía no ha encontrado el cuerpo de Caleb. Wendy sigue actualmente en la cárcel y ha sido acusada de violencia doméstica, abuso de un cadáver, abuso agravado de un menor y homicidio por negligencia criminal. Sobre la muerte de su hija Riley, los investigadores dijeron que podrían presentar más cargos. Varias personas que conocen a Wendy dicen que tiene bajo funcionamiento y discapacidades de aprendizaje. No es que eso sea una excusa para lo que hizo de ninguna manera. La última vez que el abuelo vio a Caleb con vida fue el 4 de septiembre. Hubo una publicación extraña hecha por su padre, Esteban, o como se hace llamar en uno de sus perfiles de redes sociales, Brad Collins. Él hizo esta publicación el 6 de noviembre. Decía, nuestro hijo no está bien. Tiene problemas graves de crecimiento y en la espalda. Sus órganos crecen, pero su cuerpo no. Pronto necesitará una cirugía. Manténganlo en sus oraciones. Ben atraviesa momentos difíciles y el camino será largo y complicado. Esteban publicó esto en un nuevo perfil de redes sociales, uno de varios que tiene, y sus otras publicaciones en ese perfil no eran públicas. Esta fue la única pública. Se publicó más de un mes después de la supuesta muerte de Caleb. Así que parece que probablemente solo estaba tratando de encubrir de alguna manera la desaparición o asesinato de su hijo. Un vecino dijo que Stephen y Wendy informaron que Caleb estuvo enfermo y se fue a casa de un familiar. Este vecino solo sabía de Caleb, pero nunca había visto al niño. Otros miembros de la familia de los niños han dicho que estaban completamente distanciados de Stephen y Wendy, y ni siquiera sabían que Wendy estaba embarazada de Caleb cuando lo estuvo. Los pocos que sabían no sabían si Caleb era niño o niña, ya que Wendy y Stephen crearon perfiles distintos en Facebook con otros nombres y sin fotos de él. Lulin creció con el padre fallecido del niño desaparecido, que es su primo. Ella dice que la familia está en un estado constante de duelo, ya que sigue saliendo nueva información sobre la pérdida de su primo y su hijo desaparecido. Porque por más enojados que estemos todos, y yo también estoy enojada por lo que pasó, eso no quita el dolor ni las heridas. Es una situación realmente triste y simplemente horrible, solo de pensar por lo que pasaron los niños. Me da tranquilidad saber que Pam ha sido arrestada. No me da tanta tranquilidad. Quiero justicia para Caleb y Riley. No me sorprende. Tenía la esperanza de que el resultado fuera diferente. Sabes, si Caleb ya no está con nosotros, entonces, ¿dónde están sus restos? ¿Qué pasó? Se rumora que Stephen podría haber pensado que Caleb no era su hijo, lo que podría haber sido la razón por la que le hacía daño. No su hermana mayor, Riley, pues se decía que no sufrió el mismo abuso que su hermano. Algunos han sugerido que quizá Riley ya había muerto antes del accidente. Solo era una forma de que sus padres ocultaran que ya la habían matado. Sin embargo, la policía ha confirmado que la niña sí estaba viva antes del accidente.
También se ha dicho en línea que Wendy trabajó en un vertedero hasta septiembre de 2024. Luego empezó a trabajar en el juzgado. Luego seguía yendo al vertedero 2 o 3 veces por semana para cobrar y hacer papeleo. Esto ha llevado a muchos a especular que el cuerpo de Caleb posiblemente esté en el vertedero, aunque no he escuchado nada sobre si las autoridades han investigado esta pista o no. Compañeros de Wendy en el vertedero contaron que solía llegar al trabajo con moretones, pero preferían no involucrarse en su vida. Wendy sigue en la cárcel y el cuerpo de Caleb no ha sido hallado. Se pide a quien tenga información sobre el caso o el paradero de Caleb que llame a la oficina del sheriff de Fayette al 205-932-3205. El funeral de Riley fue el domingo 15 de diciembre de 2024 en la capilla de la funeraria Reiser y Son en Columbia, Luisiana. Luego fue enterrada en el cementerio Fellowship, también en Columbia. Criminal, monstruo y todo eso, pero te haré un héroe. Mauricio, conocido como Isaías, nació el 3 de julio de 2008, hijo de Mauricio y Katy Torres. Isaías tenía 10 hermanos, incluida su hermana gemela. Era divertido, cariñoso y le gustaba ayudar. Su color favorito era el naranja. Le gustaba el Hombre Araña, Toy Story y quería ser policía de grande. Sus comidas favoritas eran pollo y macarrones con queso. A Isaías le gustaba usar gorras, cantar, bailar y contar chistes toc toc. Isaías y sus hermanas Madison y Mackenzie también eran voluntarios en el Centro Comunitario Samaritano en Rogers, Arkansas. La directora dijo que él y su hermana venían cada semana para ayudar a armar paquetes de bocadillos. Y el pequeño Isaías, que era muy servicial, amaba desarmar cajas. Ahora, Mauricio y Katy, padres de Isaías, se conocieron en Jonesboro, Arkansas, y se casaron en 2002. Mauricio había estado casado anteriormente y vivía en California. Tenía 2 hijos de ese matrimonio, Mauricio Jr. y Erika. Ambos vivían con su madre, y Katy tenía 4 hijos de su matrimonio anterior. Sus hijos se llamaban Nicholas, Bailey, Spencer y Quinton. La pareja luego tuvo 2 hijos juntos que serían retirados de su custodia anteriormente. Mauricio y Katy luego tuvieron una hija, e Isaías y su hermana gemela, así que había un total de 11 hijos entre los dos. La tarde del 29 de marzo de 2015, Katy llamó al 911 porque Isaías no respondía. Al llegar al 9 de Creswell Circle en Bella Vista, los primeros en responder hallaron al pequeño acostado de espaldas en el suelo. Cuando les preguntaron a la pareja qué había pasado, explicaron que acababan de regresar a casa de un viaje de campamento familiar, pero que no tenían idea de qué le pasaba al pequeño. Al colocar a Isaías, de 6 años, en la camilla, los paramédicos notaron múltiples moretones, laceraciones y heridas punzocortantes. Se contactó a la policía. Isaías falleció poco después de llegar al hospital a las 12:23 a.m. del 30 de marzo de 2015. Se descubrió que el niño de 6 años presentaba signos de traumatismo por objeto contundente en la cabeza y las extremidades. También había desarrollado un caso grave de sepsis. La infección surgió tras la introducción de un palo grande en el recto de Isaías, objeto que la policía descubriría después. También hallaron que Isaías tenía 23 heridas en la cabeza. Tenía dientes que habían sido arrancados o golpeados. Su nariz estaba rota y tenía una extraña herida en forma de diamante en el abdomen. Mauricio, el padre del niño, informó a los doctores que las heridas de la espalda eran por una quemadura química, lo cual sí sucedió. Meses antes, según Mauricio, Isaías se había caído en un charco de cloro en el baño. Isaías fue atendido por estas heridas en un hospital, pero los doctores no pudieron confirmarlo ahora. Cuando se realizó una búsqueda en la casa de los Torres, la policía encontró salpicaduras de sangre en las paredes, el piso y el techo del dormitorio principal y el baño principal adjunto.
También había salpicaduras de sangre en mancuernas de 15 libras dentro del baño y dormitorio. Hallaron una herramienta para la chimenea con forma de diamante, igual a la hallada en el cuerpo de Isaías. También había vómito y un estetoscopio en la cama. Luego, cuando se registró la casa rodante de la familia, la que acababan de usar en su reciente viaje de campamento, los detectives encontraron una gran mancha circular de sangre en uno de los colchones. Además, los padres no mostraron ninguna reacción emocional al enterarse de la muerte de Isaías. La policía llevó a Mauricio y Katy a la estación para interrogarlos. Katy dijo en su primera entrevista que la familia llegó a casa cerca de las 10 p.m. el día anterior, y fue más temprano, cerca de las 2 p.m., cuando Isaías empezó a tener dolor de estómago. Ella entonces, a su vez, le dio un poco de Pepto-Bismol. Según ella, Isaías actuó normal al volver a casa. Se bañó y se puso su pijama. Katy dijo que tras la ducha dejó dormido a Isaías en la recámara principal. Al volver poco después, ya no respiraba y llamó al 911. La madre también negó tener conocimiento de las lesiones de Isaías, sugiriendo en cambio que él era torpe y que a menudo se golpeaba con las puertas. Según ella, Isaías tenía algunas ojeras cuando regresaron de su viaje de campamento. También intentó decir que su nariz no estaba rota, sino que siempre había estado un poco chueca, y negó haber hecho algo malo. Cuando las autoridades confrontaron a Katy con las acusaciones de abuso, ella afirmó que amaba a su hijo y que nunca le haría daño. Según Katy, ella y su esposo nunca peleaban y rara vez castigaban a los niños. Ahora, la historia de Mauricio era muy parecida a la de Katy en cuanto a su viaje de campamento, así como el dolor de estómago del pequeño Isaías. Cuando regresaron a casa, dijo que le dieron medicina y se aseguraron de que se mantuviera hidratado. Mauricio dijo que Isaías fue difícil de despertar en el auto al volver a casa. Y él no se había bañado solo, como había dicho Katy, sino que necesitó ayuda. Mauricio le preguntó a su esposa Katy si debían llevar al niño a emergencias, pero ella dijo que no, ya que solo era dolor de estómago y no lo justificaba. También negó saber cómo Isaías había obtenido sus lesiones, diciendo que el pequeño solo era torpe y que tal vez un virus había sido lo que lo mató. Además, afirmó que quizá las lesiones de Isaías fueron por negligencia, pero nunca causadas intencionalmente. Mauricio incluso sugirió a los detectives que su hijo podría tener una condición no diagnosticada como hipoglucemia o diabetes, que pudo influir en su muerte. Les dijo a los detectives que Katy, su esposa, pasaba más tiempo con Isaías, pero estaba seguro de que no lastimaría a los niños. Luego afirmó que solo era culpable de una cosa, que era su incapacidad para salvar a su hijo, y que había fallado, no solo como padre, sino también como hombre. Tras estas declaraciones, los detectives hicieron una pausa en la entrevista con Mauricio, quien se mostró cada vez más ansioso. Luego, cuando reanudaron la entrevista, Mauricio hizo varios comentarios insinuando que pensaba que Katy lo había delatado o lo había implicado en hacerle daño a su hijo. Así que no pasó mucho tiempo después de eso para que el esposo y la esposa comenzaran a volverse el uno contra el otro. Los detectives comenzaron a descubrir la horrible verdad sobre lo que le ocurrió a Isaías. Katy cambió su versión y ahora decía a los detectives que antes vio a su esposo Mauricio lastimar a su hijo. Según ella, él lo golpeaba con puños, cables y cinturón. También admitió que a veces se unía a golpear a Isaías con el cinturón, pero no lo hacía lo bastante fuerte para lastimarlo. Las hermanas de Isaías, de 6 y 7 años, también fueron interrogadas. Y aunque le dijeron a las autoridades que Mauricio les había ordenado no hablar sobre la muerte de Isaías, confirmaron la historia del campamento que sus padres habían contado. Con algunas diferencias importantes, una de ellas era que, en la mañana en que Isaías murió, una de sus hermanas se despertó y lo encontró atado en la bañera con agujetas. Katy y Mauricio estaban enojados con Isaías por comerse un pedazo de pastel. La hermana recordó que su papá llevó a Isaías a la casa rodante ese día, lo obligó a desnudarse y lo golpeó con un palo. Según la niña, Isaías debía sentarse seguido en el viaje porque no se sentía bien. Y para cuando regresaron a casa, Isaías tuvo que ser cargado desde el auto. La niña contó a las autoridades que Isaías estaba tan mal al llegar que la familia tuvo que ayudarlo a desvestirse y bañarse, ya que no podía mantenerse de pie en la regadera.
Luego, Kathy le puso la pijama, le dio gomitas de vitaminas y té verde antes de dormir. La niña dijo que Isaías actuaba muy extraño entonces. El 7 de abril, una semana tras la muerte de Isaías, Mauricio, detenido por sospecha de asesinar a su hijo, pidió hablar con el capitán de policía. Esto ocurrió luego de que supo que su esposa Kathy había solicitado una orden de protección y lo culpaba por la muerte de Isaías. Según Kathy, no estuvo con la familia el 29 cuando se llamó al 911. Afirmó que fue alrededor de las 2:30 p.m. Fue a Lowe's y estuvo fuera menos de una hora. Mauricio cuidó al niño ese tiempo. Kathy le dijo a un detective que temía a Mauricio y que él había lastimado a Isaías. Por eso estaban ahí. Cuando el detective fue a hablar con Mauricio, lo primero que hizo fue quejarse de sus condiciones en la cárcel. Dijo que necesitaba más proteína tras una cirugía de pérdida de peso y que tenía frío por no tener colchón adecuado. Pobrecito. Luego describió a su esposa Kathy como muy controladora y tan responsable de la muerte de Isaías como él. Según Mauricio, la muerte de su hijo fue solo un accidente durante su viaje familiar. Mauricio afirmó que Isaías había comido un poco de pastel y esto enfureció a Kathy, así que como castigo, él le metió un palo en el recto a Isaías y luego lo obligó a hacer sentadillas. Mientras él y Kathy observaban, Mauricio incluso le demostró a los detectives lo que había sucedido. Mientras el pequeño hacía esto, los padres decidieron que no se movía lo suficientemente rápido para su retorcido placer, así que Kathy lo obligó a bajar aún más sobre el palo. Después, ella limpió todo con el palo. Durante la confesión de Mauricio a la policía, él se rió y afirmó que su hijo se veía tan tierno haciendo sus sentadillas, lo cual es una de las cosas más enfermas que he escuchado. Según el padre, el palo era algo que normalmente usaban para golpear a Isaías, porque era lo único a lo que él respondía, como el niño tenía problemas de ira. Él afirmó, dijiste que lo hiciste una vez antes. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Fue el domingo? Oh, wow. Normalmente él siempre estaba dando nalgadas. Mauricio después culpaba a su esposa de abusar de Isaías y de sus dos hijas. Afirmó que Kathy no tenía los mismos problemas con las niñas que con Isaías. Y Mauricio intentó decir que a menudo trataba de evitar que su esposa lastimara a los niños cuando él estaba cerca. Además, les dijo a los investigadores que no creía que Kathy se preocupara por él ni por sus hijos, y sentía que había traicionado a su hijo. La razón por la que ella no dice nada, porque ella sabe que está igual de culpable. Otra cosa que Mauricio diría durante esta entrevista fue: cuando mi hijo murió, una parte de mí murió para siempre. Kathy y Mauricio fueron arrestados y acusados de homicidio capital, agresión y asalto. Los servicios de protección infantil ya llevaban tiempo involucrados con la familia e investigaron varios reportes de abuso hacia los hijos de Mauricio y Kathy. Según Erika Torres, hija mayor de Mauricio, su padre fue la pesadilla de ella y sus hermanos desde antes del nacimiento de Isaías, tras el divorcio de su madre con Mauricio. Antes de conocer a Kathy, ya había perdido contacto con sus hijos y los derechos parentales. Erika creyó que todo había acabado respecto a él y el daño a los niños, pero al saber que tuvo más hijos, ella llamó a su hermano, Mauricio Torres Jr., y le dijo que estaba aterrada. ¿Qué podría pasarles a los nuevos hijos de su padre? Luego, en 2004, una de las hijas de Kathy de su relación anterior acusó a Mauricio de haberla violado. La tía de la niña lo había denunciado, pero Mauricio negó haber tocado de manera inapropiada a la pequeña de 4 años. El caso se cerraría por falta de pruebas físicas y el relato incompleto de la víctima, que tenía solo 4 años. Mauricio sería interrogado por la policía de Jonesboro meses después, sobre más acusaciones hechas por la hija de Kathy, quien tenía 4 años en ese momento.
Aunque los servicios de protección infantil tenían registros de que la niña y sus hermanos estuvieron antes en hogares de acogida por acusaciones de abuso físico, la agencia otra vez concluyó que las denuncias no estaban fundamentadas. La niña de 4 años dijo a los investigadores que Mauricio, su padrastro, le pidió no contarlo a nadie, ni siquiera a su madre. Al ser interrogado, Mauricio dijo que el padre biológico solo lo atacaba para obtener la custodia. Kathy coincidió con Mauricio, afirmando que esas solo eran las intenciones de su exesposo. En agosto de 2007 hubo otro informe ante servicios infantiles por acusaciones de abuso, pero también se cerró sin cargos contra Mauricio. Isaías era un niño feliz y listo para aprender en la escuela, pero al crecer su actitud cambió y se volvió más retraído. También se volvió más enojado y combativo con maestros y compañeros. Sus maestros también notaron que Isaías estaba robando comida de otros estudiantes y hurgando en la basura en un intento de encontrar algo para comer. Sus maestros en la Academia Embajadores de Cristo, donde el niño estaba inscrito en kinder, pronto comenzaron a notar que Isaías llegaba a la escuela con moretones y cortaduras en el cuerpo. Estas heridas no sanaban, por eso las maestras empezaron a tomar notas y reportar sus preocupaciones al Departamento de Servicios Humanos de Arkansas. Parece que no se hizo nada sobre estas preocupaciones, pues de nuevo se consideraron infundadas. Tras estos reportes, Isaías y sus hermanas dejaron la escuela y al año siguiente estudiaron en casa. Aunque todos los niños en la casa eran maltratados, Isaías sufría mucho más que los demás. Mientras que los hermanos del niño recibían comidas caseras o de restaurantes, a él lo obligaban a comer arroz con frijoles o sándwiches de crema de cacahuate. A Isaías también le ignoraban su cumpleaños regularmente, y sus padres solo celebraban a su hermana gemela, dándole cariño y regalos. Isaías nunca recibía regalos de Navidad, solo carbón. Con el tiempo las cosas solo empeoraron para el niño y Mauricio obligaba a Isaías a beber su orina y comer sus heces. Al pequeño solo le permitían bañarse con agua fría. Lo golpeaban con cables, zapatos, palos y el puño, y muchas veces lo hacían dormir en una jaula para perros. A veces, Mauricio tomaba un par de calzoncillos, los sumergía en un balde con su orina y luego obligaba a Isaías a usarlos en la cabeza por toda la casa. Una vez, Mauricio incluso le sacó los dientes al niño con unas pinzas y le echó cloro en el cuerpo. Las hermanas mayores de Isaías debían golpearlo con un palo y vigilarlo ocasionalmente, para asegurarse de que no escapara de su jaula por la noche ni robara comida. Isaías fue obligado a vivir en un bote de basura por casi un mes. En marzo de 2017, Kathy admitió el asesinato capital de su hijo. Ella aceptó un acuerdo de culpabilidad, con el cual la pena de muerte fue eliminada como posible castigo. Aún así, ella seguía manteniendo que no había causado ninguna de sus heridas. Kathy recibió cadena perpetua. Cuando Mauricio fue a juicio, su defensa trató de culpar totalmente a Kathy. Era claro que el padre estaba implicado en la muerte y abuso de su hijo Isaías. En el juicio, varios testigos, incluida la familia de Mauricio, declararon que la madre de Mauricio nunca estuvo presente en su vida. Y su padre, Edgar Torres, castigaba a Mauricio cuando era niño, obligándolo a realizar actividad física rigurosa, y a menudo se excedía. Mauricio también era golpeado con un cinturón si se detenía, y su padre le llamaba con apodos despectivos. Luego, muchos de los hijos adultos y hijastros de Mauricio subieron al estrado para describir el horror que fue su vida cuando vivieron con Mauricio. Todos los que testificaron lo acusaron de haberlos maltratado físicamente. Les pegaba, los pateaba, los arrojaba y a menudo los jalaba y arrastraba de las orejas. Mauricio Torres Jr. declaró que una vez no pudo ponerse los zapatos lo bastante rápido. Su padre lo pateó tan fuerte que vomitó y luego lo obligó a comerlo.
Afirmó que su padre encerraba a él y a su hermano y los obligaba a pelear. Casi todos los hijos de Mauricio también afirmaron que él los obligaba a realizar actos sexuales con él y entre ellos. Algunos de los testigos le dijeron al jurado que incluso habían sido violados con objetos. Parecía que Mauricio lastimar a sus hijos era algo muy común en la casa. Los hijos adultos dijeron al jurado que Mauricio era el padre dominante, aunque él intentó aparentar lo contrario durante su interrogatorio con la policía. Mauricio Torres fue hallado culpable del abuso y muerte de su hijo Isaías, y en noviembre de 2016 recibió sentencia de muerte. En 2019, esto se revocó por una cuestión técnica en la sentencia. La Corte Suprema de Arkansas declaró que el abuso sexual de Isaías no podía usarse como base para buscar una condena por homicidio capital. En marzo de 2020, Mauricio fue declarado culpable otra vez. Sin embargo, el juicio fue declarado nulo después de que el hijastro de Mauricio saltó del estrado e intentó atacarlo. Durante su sentencia, Mauricio volvió a la corte en febrero de 2023 y le suplicó al jurado que no lo condenaran a muerte. Después fue condenado por tercera vez y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Amy Gorley, sin relación con Isaías ni su familia, pero asistente a los juicios de Mauricio, creó el Fondo de Becas Conmemorativas Isaías Torres en su memoria. Este fondo apoya económicamente a estudiantes inscritos en estudios de defensa infantil en Northwest Arkansas Community College. El funeral de Isaías fue poco después de su muerte en la funeraria Emerson en Jonesboro, Arkansas. Rashid Bryant nació el 13 de diciembre de 2018, hijo de su madre, Jabora Debris, y su padre, Christopher Bryant, en Opelika, Florida, y también tenía 10 hermanos más. El caso de Rashid es increíblemente triste, y se vuelve aún más triste por el hecho de que no hay nada escrito sobre su personalidad o sus gustos. Tampoco hubo ningún memorial, ninguna vigilia y ningún obituario adecuado escrito para Rashid. Antes de que Rashid naciera, sus padres, incluida su madre Jabora, ya eran conocidos por los Servicios de Protección Infantil de Florida. Según el DCF, la historia inicia en junio de 2004, cuando ella dio positivo por marihuana al nacer su segundo hijo. Al año siguiente, el DCF recibió un informe de 2 niños jugando sin supervisión en la casa de Jabora. Cuando nacieron su tercer y cuarto hijo, en 2010 y 2011, Jabora volvió a dar positivo por marihuana. Debido a que esto ya era recurrente, la familia fue enviada a una agencia privada para recibir servicios. En abril de 2013, hubo 2 reportes a la línea directa de DCF. El primero acusaba a Christopher de golpear a Jabora en el estómago mientras estaba embarazada. Y el segundo fue un reporte de que Christopher estaba huyendo de la policía mientras sostenía a uno de sus pequeños hijos en brazos y luego lo arrojó dentro de un auto. La familia quedó entonces bajo la supervisión de DCF y 3 meses después, Jabora volvió a dar positivo por marihuana en el nacimiento de su quinto hijo. Los resultados de drogas y acusaciones previas hicieron que los servicios de protección infantil retiraran a los niños del hogar. Sin embargo, esta vez, los niños fueron devueltos a sus padres menos de un mes después, el 8 de agosto, y ahora un juez continuaría supervisando a la familia. Antes de que naciera Rashid, se reportó que la casa estaba sucia y un familiar que cuidaba a los niños fumaba metanfetamina frente a ellos. También se le había informado al DCF que la casa no tenía agua, había cucarachas por todas partes, los niños no iban a la escuela, ni se bañaban ni comían adecuadamente. También se decía que la madre y el padre estaban fumando marihuana con crack en ese momento y que vendían sus cupones de alimentos. También hubo otro informe que decía que Cristóbal le había dado un puñetazo en la cara a su hijo mayor y luego lo había arrojado contra una cerca. Y hubo otro informe más que decía que Jabora, su hermana y el hijo mayor habían golpeado a un vecino y que los 2 adultos habían sido arrestados. Jabora y Cristóbal, como con el DCF, también tenían amplios antecedentes penales. De hecho, Jabora había sido arrestada 26 veces antes de la muerte de Rashid,
incluyendo agresión agravada, robo, robo de autos, robo a mano armada, secuestro y asalto con un arma mortal. El historial de Cristóbal es breve, pero importante. Había sido arrestado 14 veces por fraude, tráfico de bienes robados, posesión de cocaína, violencia doméstica, agresión, robo, hurto mayor, robo con allanamiento y abuso infantil. Dije que la casa estaba sucia, pero realmente era inhabitable. Aparentemente, los niños dormían en el suelo, toda la casa olía a heces, y en un momento casi todos los niños tenían una infección en la piel abierta, roja y en carne viva. En 2018, año en que nació Rashid, el DCF recibiría más de 6 reportes sobre los hijos de Yaburá y Chris, causando 2 investigaciones. Durante las investigaciones, se observó que la familia seguía sin agua y que Yaburá debía 2 meses de renta. Chris estaba en la cárcel entonces. Otro informe, que ocurrió en agosto de 2018, alegaba que los niños, ahora eran 8, a menudo se quedaban sin supervisión y que la de 15 años era la que estaba a cargo. Sin embargo, DCF no brindó servicios a la familia entonces. La madre de Chris dijo a los investigadores de DCF que él y su esposa no cuidaban bien a los niños y consumían drogas. También les informó que los niños mayores no iban a la escuela. La madre de Chris animó a uno de los hijos mayores de Chris y Gibora a hablar con DCF, y él informaba que su madre no tenía dinero ni comida. Él declaró que su madre consume drogas, le da nalgadas con las manos y lo golpea en el estómago y las piernas. Un mes antes de que naciera Rashid, el DCF recibió un informe de que la familia vivía en un auto. Chris y Jabora lo negaron y dijeron que se hospedaban en un motel cercano, pero no pudieron probarlo. Y finalmente, el 22 de noviembre de 2018, los 8 hijos de Jabora y Chris fueron puestos bajo la custodia del DCF el mes siguiente. El bebé Rashid nacería el 13 de diciembre, 2 días después de su nacimiento. Los servicios de protección infantil lo pondrían bajo custodia con una familia de acogida, y sus hermanos vivirían con su abuela paterna. Sin embargo, Jabora y Chris querían recuperar a sus hijos, por lo que aceptaron tomar clases para padres y asistir a terapia. Aceptaron buscar empleo y dar un hogar estable a los niños. Para agosto de 2019, un juez concedió a los padres visitas supervisadas y luego de fin de semana. Este plan dependería principalmente de la vigilancia de las abuelas paterna y materna, quienes estaban frecuentemente en la casa. Debían vigilar señales de abuso de drogas o maltrato infantil y reportar sospechas de inmediato a una trabajadora social o a la policía. La orden de la jueza también incluía planes de contingencia si uno o ambos padres actuaban de forma inapropiada o agresiva en sus visitas. Si eso sucedía, la visita se terminaría de inmediato. ¿Cuál es el sentido de permitir las visitas si esta es una posibilidad tan clara? Y las visitas de Jabora y Chris con los niños serían canceladas solo unos meses después, en octubre de 2019, cuando no informaron a la jueza ni a nadie más, de hecho, que se habían mudado. La pareja, que debía ver terapeutas, trabajar y tener vivienda estable, no cumplía nada de eso. Ambos habían faltado a casi todas o todas sus citas con los terapeutas. En septiembre de 2019 los desalojaron otra vez y vivían en un Clarion Inn cerca del aeropuerto. Durante ese tiempo, Jabora y Chris intentaban recuperar la custodia de sus hijos. Un juez les negó la reunificación y Jabora se molestó tanto que se negó a ir a una visita con los niños. Eso tiene sentido. Amas tanto a tus hijos que los quieres de vuelta, pero te enojas y por eso no los vas a ver. No lo hicieron, aunque nada había cambiado. En enero de 2020, un juez permitió que Chris y Jabora volvieran a tener visitas supervisadas con sus hijos. Y luego, una supervisora de una agencia privada de gestión de casos que estaba supervisando a los hijos de la pareja para el DCF, recomendó que los niños fueran reunidos con sus padres, diciendo que Jabora y Chris habían cumplido con las condiciones para el regreso. ¿Perdón? ¿Qué? Pero eso no era cierto en absoluto.
porque en los 15 meses que los niños habían estado bajo el cuidado del Estado, los padres de Rashid no habían hecho absolutamente nada de lo que el juez les había pedido. Chris logró evitar todas sus citas de terapia, en lugar de decir, no hiciste esto, no puedes recuperar a tus hijos. La jueza decidió, en cambio, simplemente quitar eso de su plan y ya no era responsable de ir a terapia. En enero de 2020 también dejaron de pagar la renta otra vez. Así que entre septiembre de 2019 y enero de 2020 fueron desalojados. Vivieron en un auto o motel, consiguieron otro lugar y otra vez dejaron de pagar la renta. Según los registros confidenciales del DCF, esta reunificación de los niños con sus padres no fue respaldada, ya que la razón por la que fueron separados no se había solucionado. La abogada de Chris afirmó que los niños fueron retirados de sus padres solo por estar sin hogar. Él comentó que los padres ya tenían dónde vivir y que los niños querían estar con ellos. Espero que esa no fuera la razón de su retiro. Dudo que esos niños quieran relacionarse con sus padres. Además, pronto perderán el lugar porque dejaron de pagar la renta otra vez. Así que el juez estuvo de acuerdo con la abogada de Chris y decidió permitir que los niños se reunieran con sus padres. Sin embargo, la jueza Bacara, quien estaba supervisando a la familia, ignoró la recomendación del DCF de que los niños volvieran gradualmente con sus padres, no todos juntos. Pidieron que devolviera solo a uno de los hijos mayores, pero ordenó que Rashid y 3 hermanos volvieran con sus padres de inmediato. Los otros 5 niños regresarían 2 meses después. La jueza dijo que lo mejor para los niños era estar con sus padres y les diría a los padres de Rashid que no podían volver a sus viejos hábitos. Bueno, no son viejos hábitos porque nunca los cambiaron y no creo que hablar con ellos vaya a servir de maldita cosa. Así que, el 28 de febrero de 2020, Rashid, junto con 3 de sus hermanos, fueron regresados a sus padres y los niños fueron enviados a casa sin ningún tipo de servicios de apoyo. Para ayudar a Yabura, a los padres también se les permitieron en ese momento visitas liberales y sin supervisión con los otros 5 niños que quedaban. Y aproximadamente un mes después, para sorpresa de todos, Yabura daría a luz a su 10º hijo. Ella había negado previamente en la corte que estuviera embarazada, y solo 3 semanas después del nacimiento de su 10º hijo, el juez decidió devolverle a los niños restantes. Y se señaló en un archivo del DCF que este nuevo bebé fue considerado como estando en un hogar seguro. En agosto de 2020, pocos meses tras el regreso de Rashid y los 3 niños con sus padres, los trabajadores sociales dejaron de supervisarlos, según los registros. No se evaluó mensualmente la seguridad de los niños, aunque lo exigen las regulaciones federales. Y en octubre de 2020, un juez ordenó que se terminara toda supervisión sobre toda la familia. Estaban solos, eran buenos padres de nuevo, al menos ante el juez, supongo. Como dije, la supervisión se terminó para los primeros 4 niños en agosto y la supervisión completa de todos los niños se terminó unos meses después, en octubre. Sin embargo, en mayo de 2020, antes de cualquiera de estas fechas, Rashid se había roto la pierna y Jabora había dado 3 versiones diferentes de cómo había sucedido. Primero afirmó que su hermano lo dejó caer en el corralito, pero luego se halló un mensaje a su hermana donde admitía haberle dado una golpiza. 6 días después, Jabora escribió a otra tía, foto de la pierna muy hinchada de Rashid, unas 2 semanas después de que Jabora informó sobre sus lesiones. Así que había tenido la pierna rota durante 2 semanas, sin ningún tratamiento médico hasta ese momento. Una voluntaria defensora de los niños que trabajaba con la familia vio la lesión en la pierna del pequeño y la reportó a la trabajadora social de bienestar infantil. La trabajadora social llamó a Yabura e insistió en que Rashid necesitaba ser llevado al hospital, y finalmente ella accedió y lo hizo. La trabajadora social fue al hospital a ver a Yabura y Rashid, pero Yabura ya tenía una tercera versión lista. Ella le dijo a la trabajadora social que Rashid había estado jugando en la litera de arriba. Ni siquiera tiene 2 años y se rodó y se cayó.
Yabura también le mintió al doctor, diciéndole que Rashid solo se lastimó la pierna 2 días antes de la cita en lugar de las 2 semanas reales. Y se decía que el doctor le ofreció a Yabura 2 opciones: una radiografía o cuidados de apoyo y analgésicos para Rashid. Ella decidió elegir la segunda opción. Ella no quería que le hicieran una radiografía para ver la gravedad de la fractura. Sin embargo, los registros del Hospital Jackson North mostrarían que Yabura en realidad había rechazado la radiografía y no buscó ningún otro tratamiento médico después de eso. La trabajadora social tomaba notas en el hospital con Yabura y Rashid. Ella notó que Rashid podía apoyarse en su pierna, pero al sentir dolor dejaba de caminar sobre ella. También decía que el doctor no sospechaba de ningún acto indebido y que la trabajadora social no parecía estar preocupada en absoluto. Ahora, aunque Yabura nunca enfrentó cargos por la lesión, el DCF terminó llevándose a Rashid por un tiempo. No sé por qué, ya que la trabajadora social no parecía preocupada. Sin embargo, Rashid fue regresado menos de 2 meses después de que un doctor revisó su lesión en la pierna. Ese fue el mismo mes en que el DCF suspendió la supervisión sobre él, solo semanas después de concluirla con toda la familia. Yabura se despertó a las 10:30 a.m. el 6 de noviembre y dijo que encontró a Rashid inconsciente y sin respirar. Sus labios estaban azules, su mandíbula rígida y salía espuma de nariz y boca. Pero en vez de llamar a los servicios de emergencia, decidió llamar a su hermana, Ashanti. Ashanti luego contó a la policía que su hermana estaba en pánico, llorando y angustiada por su bebé, aunque me cuesta creerlo. Ashanti le pidió por teléfono a Jabora que llamara a una ambulancia y fue de inmediato. Llegó a las 11:50 a.m. Jabora sostenía a Rashid sin paramédicos presentes. Rashid no respiraba ni una hora antes, cuando su madre lo halló. Aún así, no llamaron al 911 hasta media hora después, y Jabora y su hermana comenzaron a hacer RCP, como la operadora del 911 les había indicado, pero claramente ya era demasiado tarde. Jabora contó a los investigadores que tras hallar a Rashid inconsciente, lo puso en el piso, apoyó su cabeza en una toalla y empezó a reanimarlo, pero de su nariz salía moco rojo. Rashid fue llevado al centro médico Miami Jackson North, donde no pudieron revivirlo. Solo tenía 22 meses de edad. Mientras la policía estaba allí, notaron que la casa de Jabora y Chris estaba sucia y que usaron bolsas de basura negras, cartón de papel aluminio y un colchón pequeño para tapar las ventanas y evitar que entrara luz o que los vecinos vieran adentro. Cuando se realizó la autopsia de Rashid, el médico forense confirmó que Rashid tenía 2 fracturas en el cráneo, una antigua y una reciente. Además, tenía una costilla fracturada en recuperación y una pierna rota reciente. La causa de la muerte de Rashid fueron complicaciones de lesiones agudas y crónicas por fuerza contundente. Las causas contribuyentes fueron la negligencia de los padres y la falta de atención médica adecuada. La muerte de Rashid, por supuesto, fue considerada un homicidio. Y fue solo un par de días después de la muerte del pequeño que Jabora y Chris fueron arrestados y acusados de negligencia infantil que resultó en gran daño corporal, pero estos cargos luego se elevaron a homicidio involuntario y abuso infantil agravado. Jabora dijo a la policía que no llamó al 911 de inmediato porque entró en pánico y no sabía qué hacer. Tampoco quería que los demás niños en la casa supieran lo que pasaba. Jabora también dijo que nunca había lastimado físicamente a su hijo y que Rashid en realidad había sufrido 2 convulsiones en los últimos meses. Jabora también mencionó que la noche antes de la muerte de Rashid, él cenó ravioles, una barra de arroz inflado y Kool-Aid azul. Estuvo corriendo y jugando con sus hermanos antes de dormir a las 10 p.m. Sí, con la pierna rota, así fue. Y la tía de Rashid, Ashanti, respaldaría estas afirmaciones, diciendo que sí, Rashid estaba corriendo y abrazando a sus familiares como de costumbre. Sin embargo, una de las hermanas de Rashid dijo que no había visto al pequeño caminar sobre su pierna desde que se lastimó hace meses. Ella dijo que Rashid casi siempre estaba confinado en su habitación, acostado en su cama.
Chris les dijo a los detectives que él no tuvo nada que ver con las lesiones de su hijo y que tampoco había visto a nadie más causarlas. Sin embargo, dijo que podrían haber sido sus hermanos, y en el momento de la muerte de Rashid, la familia nuevamente estaba enfrentando un desalojo. Algunos hermanos mayores de Rashid hablarían con la policía y contarían lo que presenciaron en la casa. El hermano mayor de Rashid contó a la policía que Chris golpeaba a Rashid y hacía que sus hermanos también lo hicieran. Chris y Gabora también hacían que los niños mantuvieran la cabeza de Rashid bajo el agua. Y los niños obedecían porque tenían miedo de que, si no lo hacían, ellos serían los que recibirían las golpizas en las últimas semanas de Rashid. Su hermano informó que su piel parecía que estaba a punto de caerse y que su estómago estaba hundido. También dijo que él y sus otros hermanos intentaban darle comida y cobijas a Rashid a escondidas siempre que sus padres no los veían. Todos los niños en la casa dijeron que escuchaban a Rashid llorar por las golpizas que recibía y que su llanto solo provocaba que lo golpearan más. El hermano mayor de Rashid también declaró ante las autoridades que fue maltratado. Dijo que un familiar que se había mudado a la casa con la familia lo azotaba con cinturones y le ataba una cuerda alrededor del pene mientras estaban en la regadera. El hermano mayor de Rashid también le dijo a las autoridades que había notado que algo andaba mal con la pierna de Rashid aproximadamente 2 meses antes de su muerte. El adolescente había puesto a Rashid en su cama y notó que él se estremecía y lloraba cada vez que le tocaban la pierna. Y cuando intentaba frotar el muslo de Rashid para ver si así se sentía mejor, Rashid le apartaba la mano. Y cuando el adolescente le informó de la lesión a su madre, Gabora le masajeó el muslo, lo cual claramente le dolía, y lo hizo caminar sobre él. El hermano, de 16 años, también relató otro incidente que llamó el derrame cerebral. Rashid, quien había estado comiendo ravioles, los vomitó por toda la cama. Poco después, vio que el niño estaba acostado de espaldas, con las piernas levantadas, rígido y temblando. Cuando eso sucedió, Gabora le puso una cuchara en la boca a Rashid porque su lengua se había pegado al paladar, dijo ella. Rashid lloró 20 minutos y su hermano no recuerda si su madre buscó atención médica. Después de eso, diré que no. Tras ese derrame, como dijo su hermano, Rashid ya no pudo mover el brazo derecho. Ahora estaba muerto. Una hermana mayor de Rashid vivía con una tía, probablemente porque sus padres eran pésimos. Pero ella fue a la casa de Chris y Gabora el 2 de noviembre. Y cuando lo hizo, notó que Rashid no solo se veía más pequeño, sino que recuerda que estaba flácido de su lado derecho, vomitaba después de comer y tenía que ser apoyado contra una pared para poder sentarse. Dijo que los ojos de Rashid también se movían en diferentes direcciones en ese momento, así que este pobre niño pequeño tuvo una lesión cerebral traumática durante días antes de su muerte. Días después de la muerte de Rashid, los administradores estatales de bienestar infantil pidieron la custodia de los hermanos restantes. Y en esta solicitud se decía que Rashid había muerto después de sufrir múltiples lesiones debido a abuso severo y negligencia médica mientras estaba bajo el cuidado de sus padres. Ahora, según la ley de Florida, el DCF debe divulgar sus registros cuando un niño muere por abuso o negligencia de los padres, pero la Agencia de Bienestar Infantil de Florida violó esta ley y se negaron a divulgar los registros de Rashid al público. No me imagino por qué decían que la causa de muerte de Rashid aún no se había determinado como resultado de abuso o negligencia. Contrario a lo que piden, la custodia de los otros niños decía eso. El Miami Herald y otras compañías de medios y grupos de defensa demandaron al DCF en febrero de 2022, cuando se negaron a publicar los documentos. La jueza que llevaba el caso reconoció que el DCF tenía un trabajo difícil. También indicó que la agencia tenía pruebas suficientes de que el niño fue maltratado. Del informe de la médica forense, así como de los informes de la policía de Miami-Dade y de la Fiscalía del Estado. La jueza entonces ordenó al DCF entregar estos registros a los medios y al público el 1 de marzo de 2022.
Y aparentemente el DCF también investigó una discrepancia entre las fotos de Rashid que se habían ingresado en un sistema interno de casos y los datos de rastreo GPS que estaban incrustados en las fotos. Esta discrepancia sugirió que la trabajadora social quizá no visitó a la familia cuando dijo hacerlo. En una ocasión, un correo de la agencia señala que la trabajadora social copió información de una visita anterior para documentar una visita posterior. Cuando los niños regresaron con Chris y Jabora, el expediente del DCF indicaba que la casa estaba limpia y ordenada al morir Rashid. Menos de 11 meses después, había agujeros y marcas en las paredes, basura en el suelo y moho en la regadera y la tina. La ropa y pertenencias estaban en bolsas de basura, los colchones sin sábanas y el techo con goteras. Había lo que parecía ser una mancha de desechos humanos o sangre en un colchón, una cobija y parte del piso. Era un desastre caótico. Entonces, la trabajadora social que había estado trabajando en el caso de Rashid fue puesta en licencia sin goce de sueldo una semana después de la muerte de Rashid. Luego la despidieron el 2 de diciembre de 2020 y solo 5 meses antes, a esta trabajadora social en particular, de hecho la habían elogiado en una evaluación de desempeño por trabajar con Jabora y Chris para que les devolvieran a sus hijos. Y aunque parezca increíble con todo lo oído, en este punto Jabora daría a luz a su 11º hijo mientras estaba en la cárcel. Christopher Bryant y Jabora Dury se declararon no culpables. Ahora esperan juicio y están detenidos sin fianza. El funeral de Rashid fue el 7 de diciembre de 2020 en la capilla funeraria Trinity y fue enterrado en el cementerio Memorial Dade. En lugar de protegerlo y cuidarlo, de alimentarlo, lo torturaron, lo golpearon, lo degradaron y lo mataron de hambre. Antonio, o Tony, Carlito Ranova nació el 15 de junio de 2014, hijo de Estefanía Byington y Emilio Ranova Sr., tenía 5 hermanos. Tony creció en Columbus, Montana, pero en esta historia vivía en Great Falls, Montana. Amaba los animales, hacer reír, Mickey Mouse y jugar en el lodo con camiones monstruo y autos. Decían que Tony era amable y siempre sonreía. Los padres biológicos de Tony, Estefanía y Emilio, miembros de la tribu Crow, tenían antecedentes penales y varios casos de violencia doméstica entre ellos. En abril de 2008, policías de Billings atendieron un reporte de agresión en el departamento de la pareja. Estefanía, embarazada en ese momento, trató de evitar que Emilio bebiera alcohol, pero él la pateó y golpeó en el estómago. Fue acusado de agresión por este incidente y, en octubre de 2009, Emilio volvió a ser acusado. Esta vez, Emilio había atacado a su hermana y le dejó moretones y cortes en la cara, el cuello y las manos. Estefanía y uno de los hijos pequeños también presenciaron el ataque. En agosto de 2012, Estefanía fue acusada de secuestro tras irse con los niños en un vehículo. Estos niños eran familiares, y Estefanía fue acusada de ponerlos en peligro al llevarlos a un hotel donde se usaba metanfetamina. El cargo de secuestro fue desestimado ese año, y Estefanía también fue acusada de robo ese mismo año. En abril de 2014, Emilio fue acusado por tercera vez de agresión. Esta vez, Estefanía tenía 6 meses de embarazo y él le sacó una pistola. Ella también denunció que Emilio la golpeó en la cabeza e intentó atropellarla con su camioneta en ese incidente. Estefanía y Emilio no eran pareja. Terminaron en noviembre de 2013 tras el nacimiento de 2 hijos de Estefanía y su embarazo del tercero, Toño. La pareja terminaría volviendo a estar junta. Y también, en 2014, Emilio fue acusado de robo grave cuando él y otros 3 hombres entraron a una casa donde una mujer y su hijo de 18 meses estaban durmiendo. Todos usaban mascarillas y portaban rifles tras irrumpir. Le preguntaron a la mujer por la cerveza y luego solo robaron un teléfono antes de irse.
Emilio fue sentenciado por robo y obligado a tomar un curso de control de ira y registrarse como delincuente violento. Cuando Tony nació en junio de 2014, tenía síndrome alcohólico fetal y sus padres estaban en la cárcel. Por eso, a los 3 días de nacido, Tony fue llevado a un hogar de acogida. Irónicamente, los padres adoptivos de Tony, Christy y Jeff Foster ya habían acogido niños antes. Los Foster tenían mucho amor para dar, sin embargo, nunca habían podido concebir hijos propios, así que constantemente recibían nuevos niños en acogida. Los Foster se mudaron de Florida a Montana y decidieron darle un hogar a otro niño. Poco después, Tony llegó con ellos. Cuando Tony llegó con los Foster, de inmediato se encariñaron y supieron que querían adoptarlo. Aunque la trabajadora social dijo a los Foster que era poco probable que los padres biológicos de Tony recuperaran su custodia, era poco probable que los Foster adoptaran al pequeño. Los niños nativos americanos en hogares de acogida pueden estar temporalmente con familias no nativas, pero es difícil que sean adoptados por familias no nativas. Sin importar si el niño vivía en la reserva, sin importar cuánta o cuán poca ascendencia nativa americana tenga el niño, e incluso sin importar los deseos de los padres biológicos del niño. Por esto, los padres de acogida, siguiendo el consejo de la trabajadora social, llevaban a Tony a powwows y eventos culturales nativos americanos, a veces viajando lejos para asistir. La trabajadora social les dijo que aumentarían sus posibilidades de adoptar a Tony si demostraban al sistema judicial de la nación Crow que mantendrían el vínculo con sus raíces y cultura. A Tony le encantaba asistir a estos eventos porque disfrutaba mucho el baile y el tamborileo. Aunque los Foster amaban incondicionalmente a Tony, él a veces era difícil de manejar por su síndrome alcohólico fetal. Podía ser un caso complicado. Cuando él se portaba mal, sus padres adoptivos lo abrazaban hasta que se calmaba y luego él seguía como si nada. Los Foster no creían en los azotes ni en ningún otro tipo de castigo violento. Las cosas parecían ir bien con Tony en la casa de los Foster, incluso su familia extendida lo quería. Pero en 2018 los Foster descubrirían que el Tribunal Tribal Crow actuaba para que Tony volviera con sus padres biológicos y saliera de su hogar. Y debido a que los Foster no eran miembros de la tribu, recibieron muy poco proceso judicial. No pudieron comparecer ante el juez, y toda la comunicación fue mediante una trabajadora social tribal. A pesar de todo su esfuerzo y cariño por Tony, la jueza tribal informó a los Foster que no podrían quedarse con él. Esta es una cita. Que me condenen si voy a ser la primera jueza Crow en dejar que una pareja blanca adopte a un niño Crow. Y esta parte de verdad me vuela la cabeza y me molesta muchísimo. ¿Por qué está bien eso? ¿Por qué ella firmó su sentencia de muerte? Por orden de la jueza, Tony conoció a sus padres biológicos, a quienes no conocía. No se sabe qué pensó Tony al respecto. Los Foster eran los únicos padres que conocía. Estaba con ellos desde los 3 días de nacido. Eran su mamá y papá. Tony fue devuelto a sus padres biológicos porque ellos salieron recientemente de la cárcel. Estefanía y Emilio sí tuvieron que hacer un periodo de prueba. Ambos tuvieron que conseguir trabajo y un lugar estable donde vivir antes de que Tony pudiera ser devuelto a ellos. Tiempo con Tony para ellos. Comenzaron con un par de visitas supervisadas, donde una trabajadora social estaba presente para asegurarse de que no pasara nada, como que no se fueran corriendo con él. Las visitas supervisadas pasaron a ser no supervisadas y también incluyeron noches de estadía. A pesar de sus intentos de adoptar a Tony, pronto quedó claro que tendría que dejar el hogar de acogida. Uno de los últimos viajes de la familia Foster con Tony fue a Disney World en febrero de 2019. Toda la familia asistió y lo consintieron, sabiendo que probablemente sería la única vez que él podría ir a Disney World, y querían que lo recordara. El día que Christy y Jeff dejaron a Tony con sus padres biológicos por última vez en marzo de 2019, le dijeron: si empiezan a lastimarte, dile a alguien, dile a un adulto que pueda ayudarte. Los padres de crianza estaban destrozados y temían por la seguridad de Tony con sus padres biológicos, especialmente por cómo interactuaron con ellos. Días antes, los padres de crianza avisaron a Estefanía y Emilio que llevarían las cosas de Tony como su cama y juguetes.
pero ellos respondieron: no traigan su cama, no tenemos espacio para ella, no traigan sus juguetes, tampoco tenemos espacio para ellos. Así que en su nuevo hogar, Tony no tenía una cama, no tenía sus juguetes, no tenía un cuarto, estaba durmiendo en el piso. ¿Cómo está bien esto? ¿Solo porque sus padres son nativos americanos y viven en una reserva? Además, Tony tenía una tableta con la familia de acogida. No le permitieron llevarla a casa de sus padres biológicos porque podía llamar y enviar correos electrónicos. En cambio, la familia de acogida le compró a Tony un librito y dentro de una de las páginas pusieron su número de teléfono, su dirección y una pequeña nota que decía: «Mamá te quiere ahora». Estefanía y Emilio hicieron todo tipo de promesas a la familia de acogida, incluyendo que podrían ser los padrinos de Tony, que podrían ir a visitarlo cuando quisieran y que podrían llevárselo los fines de semana y también en vacaciones de vez en cuando. Cuando los padres biológicos recuperaron la custodia de Tony, casi no le dejaron llamar a Christy y Jeff. Al principio, a la familia de acogida se le permitía hacer videollamadas con Tony, pero después eso se terminó y las cosas empeoraron aún más a partir de ahí. En una rara llamada con Tony, de 4 años, él lloraba y Christy oía a Stephanie gritar de fondo: «Ella no es tu mamá, yo lo soy». La familia de acogida, frustrada y decepcionada por sus intentos de mantener contacto con Tony, decidió mudarse a Nashville cuando a Christy le ofrecieron un mejor trabajo. Aún así, Christy seguía en contacto con la trabajadora social y le dijo que si pasaba cualquier cosa, les encantaría recibir a Tony de nuevo en su hogar. Para empeorar, la trabajadora social dijo a los padres de acogida que, aunque los padres biológicos de Tony no pudieran cuidarlo, ellos tampoco podrían recuperarlo. Volvería al sistema de acogida. En junio de 2019, 3 meses después de que Tony volvió con sus padres biológicos, lo llevarían a la sala de emergencias de Benefits por moretones en la cara y el doctor ahí lo describiría como un niño de ojos tristes. En esta visita, el personal de emergencias notaron que el hermano de Tony, de 2 años, casi no tenía dientes por caries y el de 1 año también los tenía muy podridos. Se decía que los 3 niños estaban muy sucios, por lo que el médico llamó a protección infantil, pero cuando llegaron la familia ya se había ido del hospital. Luego intentaron localizar a la familia, pero no pudieron, así que cerraron el caso. Sin embargo, no lo intentaron mucho, o realmente no lo intentaron en absoluto. En ese momento, Estefanía y Emilio estaban en libertad condicional, por lo que debían tener registrada su dirección y números de teléfono. El 20 de noviembre a las 9:07 a.m., Estefanía llamó al 911 y reportó que su hijo Tony estaba tirado e inconsciente. Mientras llegaban los primeros en responder, una operadora del 911 indicó a Estefanía cómo hacer RCP. Según informes, ella dijo a la operadora que Tony sangraba de la boca y se asustó mucho. Cuando la policía de Great Falls llegó al edificio donde vivía Tony, cerca de la primaria Valley View, hallaron al niño acostado en el piso de su cuarto. No respondía y sangraba por nariz y boca. Cuando los paramédicos llegaron, le dieron RCP a Tony, pero no respondió y fue declarado muerto en el lugar. Los primeros en llegar notaron que Estefanía primero se alteraba mucho y luego se calmaba totalmente, mientras Emilio no parecía alterado, sin reaccionar como un padre tras una tragedia así. Al principio, la policía pensó que había materia cerebral en la ropa de Tony. Después descubrieron que era pegamento usado antes para cerrar una laceración en su cabeza. Esta herida tenía aproximadamente el tamaño de una moneda de plata. Tony también estaba cubierto de moretones y sus piernas parecían anormales y posiblemente rotas. Tony estaba muy delgado y desnutrido. Fue al médico en febrero de 2019 cuando aún vivía en la casa de acogida. Y en ese momento pesaba unos saludables 20 kilos, sin embargo, cuando lo encontraron muerto, pesaba apenas 14 kilos. Tony había sido muerto de hambre y golpeado hasta la muerte, no fue un accidente. Al revisar el departamento tras la muerte de Tony, los policías hallaron sangre dentro y en el borde de la bañera. Además de Estefanía y Emilio, esa noche también estaban Rexo Birdtail y Tiana Small en el departamento. Una oficial de policía que llegó a la escena vio a Rasco llevando una bolsa de basura fuera del departamento hacia el contenedor. La oficial halló en la bolsa de basura un trapo ensangrentado cubierto de objetos con sangre.
Se hallaron envases de alcohol y ropa cuando le preguntaron sobre desechar esa basura. Rasco le dijo a la policía que había limpiado el departamento porque no quería que pareciera sucio cuando llegaran, como si les importara. La otra visitante de la noche anterior, Tiana Small, también habló con la policía. Ella informó que la noche anterior, el grupo había bebido varias cajas de cerveza y Twisted Tea. Ella dijo que en un momento, Tony se había levantado de la cama y que se metió en problemas por eso como castigo. Stephanie y Emilio llevaron al niño al baño. Ahí le dieron una ducha fría. Emilio se quedó con Tony y Stephanie salió a llamar a su hermana. Y luego, aparentemente, Rasco entró al baño con Emilio porque Tiana dice que después escuchó a Emilio y Rasco golpeando al niño, con Rasco animando a Emilio y llamando a Tony con nombres horribles. Tiana contó a la policía que necesitaba ir al baño y Emilio le dijo que Tony seguía ahí, al entrar. Al principio no vio a Tony, solo notó la regadera abierta y sin vapor, lo que indicaba que aún salía agua fría. Tiana vio a Tony, quien lucía triste y sostenía botellas grandes y pesadas sobre su cabeza como castigo. Tiana también le dijo a la policía que este era un castigo que Estefanía solía usar con el niño pequeño y que lo grababa para su propio placer enfermo o algo así. En un momento durante la noche, Tiana y Estefanía salieron del departamento para ir a visitar a una amiga. Entonces Estefanía le dijo que estaba preocupada y estresada porque no debía tener a Tony. El Servicio de Protección Infantil no lo estaba buscando. Emilio Ranova, Estefanía Byington y Rasco Birdtail fueron arrestados y acusados por la muerte de Tony. Los tres recibieron una fianza de $500,000 cada uno. Los hermanos de Tony quedaron bajo cuidado de protección infantil en el centro de detención del condado de Cascade. Rasco Birdtail fue acusado de homicidio y manipulación de pruebas. Estefanía fue acusada de homicidio intencional, agresión a un menor, poner en peligro a un niño de manera criminal y poner en peligro el bienestar de un menor. Emilio fue acusado de homicidio intencional, poner en peligro a un niño de manera criminal, poner en peligro el bienestar de un menor y agresión a un menor. Después también enfrentó 2 cargos más de agresión a un menor después de que se encontraron videos en su teléfono. En estos videos se puede ver a Emilio y a Estefanía abusando de Tony por mojar sus pantalones. En uno, Tony es llevado al baño y golpeado repetidamente, incluso ya en el suelo. Durante la entrevista con la policía, Emilio admitió haber bebido la noche anterior y que al despertar salió a fumar un cigarro. Poco después, su esposa, Estefanía, salió para decirle que su hijo Tony no estaba respirando. Él afirmó no saber por qué Tony tenía lesiones ni la causa de su muerte. Y aunque Emilio admitió que fue la última persona en tocar a Tony, cuando la policía le preguntó más sobre esto, se alteró y empezó a maldecirles. Emilio tuvo contradicciones ante la policía. Aseguró que la sangre en sus pantalones era esmalte de uñas. También dijo que no tocó a su hijo ni ayudó en la reanimación, así que no habría motivo para tener sangre en su ropa. Emilio tenía sangre en la cara y el labio al llegar la policía y trataba de limpiarla. Además de eso, las lesiones que tenía el cuerpo de Tony no pudieron haber ocurrido en tan poco tiempo mientras él estaba afuera fumando un cigarro. Cuando la policía habló con Estefanía, ella dijo que oyó a Emilio y Rasco golpear a Tony. Ella dijo que sabía que Emilio usó pegamento en una herida de Tony. Estefanía también les informó que unas semanas antes, Emilio de hecho había pateado a su hijo contra un objeto, hiriéndolo. Ella también admitió que ella y Emilio antes habían golpeado a Tony con cinturones y cables, por lo que uno de los abogados de Emilio pediría una sentencia de 60 años, de los cuales 20 serían suspendidos. A Emilio lo consideraban indiferente y sin emociones, pero tras la muerte de Tony, en ocasiones mostró estar alterado. Dijo que su cliente no entendía cómo despertó y halló a Tony sin respirar y muerto. La abogada afirmó que Estefanía nunca inventó excusas sobre su participación en el crimen. Ella estuvo en una relación abusiva con Emilio que le impedía enfrentarlo. En febrero de 2021, Rasco Birdtail se declaró culpable de los cargos de agresión a un menor por responsabilidad y manipulación de pruebas.
El cargo de homicidio premeditado fue retirado después de que no se encontrara ninguna evidencia ni ADN en el cuerpo de Tony que sugiriera que Rasco había matado al pequeño. Él solo había estado incitando a Emilio. Rasco no tenía antecedentes penales hasta entonces. Tras la muerte de Tony, fue acusado de estrangular a un familiar y de robo agravado. Por el asesinato de Tony, fue sentenciado a 5 años en la prisión estatal de Montana por un cargo y 10 años por otro. Las sentencias se cumplirán consecutivamente y luego podrá solicitar libertad condicional ante el tribunal. Rasco se disculparía por no haber hecho nada la noche del asesinato de Tony. Sin embargo, dijo que le preocupaba que Emilio fuera tras su familia si hacía lo correcto. Por eso también lo estabas alentando activamente, ¿verdad? Más o menos al mismo tiempo que Rasco aceptó un acuerdo de culpabilidad, Estefanía también aceptó un acuerdo de culpabilidad. Su acuerdo de culpabilidad modificó el cargo inicial de homicidio intencional a responsabilidad por homicidio intencional, agresión a un menor, poner en peligro a un niño de manera criminal y poner en peligro el bienestar de un niño. Además, debía testificar contra su esposo en el juicio. La jueza sentenció a Estefanía Bainton a 100 años sin libertad condicional por 30 años por homicidio y poner en peligro a un niño de forma criminal. Ella recibió 10 años consecutivos y Emilio Renova, que iba a juicio, también aceptó un acuerdo de culpabilidad. En su acuerdo de culpabilidad, pudo declararse sin oposición y el Estado no recomendó sentencia. La jueza tuvo la decisión final. En la corte, Emilio dijo: «Sé que creen que soy un monstruo, pero yo amaba a Tony y lo extraño diario. No me importa lo que diga la gente, él es mi bebé». Emilio dijo que la muerte de Tony arruinó a su familia y toda su vida. Sí, eso es lo que pasa cuando matas a un niño. ¿Qué esperabas? Emilio también terminaría recibiendo 100 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. En la audiencia de sentencia, la jueza afirmó que aunque los acusados sufrieron traumas, nada justifica el crimen contra Tony. Sus padres fueron los principales responsables de su asesinato, dijo la jueza. En lugar de cuidarlo, lo torturaron, golpearon, humillaron y lo dejaron sin comer como parte de un patrón de abuso que llevó a su muerte. Solo merecían el castigo más severo. La jueza también dijo que Rasco hizo más que simplemente ignorarlo o alejarse, que en cambio lo alentó y trató de proteger a los asesinos. La tía y el abuelo de Tony hablaron ante el tribunal pidiendo que tanto Emilio como Rasco recibieran la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y Quincy Bad Moccasin, el padre de Stephanie Sr., también se dirigió a Emilio y Rasco. Dijo: «¿Qué clase de persona golpea a un niño?» «¿Qué monstruo haría lo que Emilio le hizo a Tony Bad?», dijo Moccasin. «También espera que Emilio pague en prisión por su crimen». Y en su opinión, Rasco es tan culpable del asesinato de Tony como Emilio. Sin embargo, no tuvo nada que decir sobre su hija Estefanía, quien admitió haber golpeado a Tony en varias ocasiones. El 24 de noviembre de 2019 se organizó una vigilia con velas frente al edificio en Great Falls, donde hallaron el cuerpo de Tony. La gente dejaba flores, juguetes, tarjetas y prendía velas. Recolectaron donaciones para Toby's House, una guardería de crisis, en memoria de Tony. Christy y Jeff Foster se enteraron de su muerte meses después. Un amigo de Christy y Jeff en Montana lo vio en las noticias locales, reconoció el nombre y les avisó. Los Foster ya no tenían derecho a información sobre Tony. Nadie de la investigación los contactó. Ninguna trabajadora social les habló y su último deseo era reclamar el cuerpo de Tony. Como sus padres estaban en la cárcel y eran culpables de haberlo asesinado, los Foster querían enterrar a Tony en Tennessee, darle un servicio adecuado y poder visitar al pequeño niño cuando quisieran. La familia biológica de Tony obtuvo la custodia de sus restos y realizó un funeral el 26 de noviembre de 2019 en el cementerio de Lodgegrass, Montana. Asientos detrás de Vega en esta comparecencia en la corte de PC. ¿A quién le importa?
No me importa, me haces ver como mala persona. Masale y Marina Vega, hijos de Angelina Calderón y Fernando Vega, nacieron el 31 de agosto de 2023 en Houston, Texas. Las gemelas tenían 2 hermanos mayores. Lamentablemente, estas pequeñas no pudieron desarrollar gustos, disgustos ni pasatiempos porque les arrebataron la vida. A tan corta edad, los padres de Angelina y Fernando empezaron a salir en la preparatoria a los 16 años. Sin embargo, su relación nunca había sido buena, siempre había sido muy tóxica y volátil. No solo Fernando le había sido infiel a Angelina muchas veces durante su relación, sino que también empezó a volverse muy violento con ella. A finales de 2022, Fernando agredió a Angelina tan brutalmente frente a sus 2 hijos mayores que casi la mata. Aunque Angelina terminó con Fernando tras el incidente, reanudaron su relación meses después. Angelina quedó embarazada de las gemelas Masale y Morena, quienes nacieron el 31 de agosto de 2023, sanas y felices. Pero tan pronto como Angelina y Fernando llevaron a las niñas a casa desde el hospital, Fernando comenzó a consumir drogas para poder mantenerse despierto por largos periodos de tiempo y lidiar con el agotamiento de cuidar a las recién nacidas. La pareja salía de fiesta seguido y dejaba a las niñas con alguien más. Tanto Angelina como Fernando seguían siendo muy jóvenes y no parecían estar listos para las responsabilidades de la paternidad todavía, aunque en ese momento ya tenían 2 hijos mayores. Angelina siempre era responsable al proveer para su familia y se aseguraba de que salieran adelante. Ella sabía que tras tener a los gemelos debía volver pronto al trabajo para mantener a su familia. Esto fue más urgente porque Fernando no trabajaba. Así que Angelina volvió al trabajo solo 4 semanas después de tener a Masale y Morena. Como los hijos mayores iban a la guardería, la pareja decidió que Fernando cuidara a los gemelos porque él estaba en casa durante el día. Aún así, esto sería un gran error. Cuidar gemelos es agotador, así que muchos familiares de Angelina ofrecieron ayudar con los bebés. Pero los padres siempre tenían excusas para no dejar que vieran a Masale y Morena. Los familiares intentaban hacer videollamadas para ver a los gemelos, pero recibían excusas como que dormían o estaban al cuidado de otra persona. En ese momento, algo simplemente no parecía estar bien. Luego, el 4 de octubre de 2023, alrededor de las 11 de la mañana, oficiales de la policía de Houston acudieron a la casa en Linden Creek Lane tras una llamada al 911 sobre Masale y Morena. Las habían encontrado inconscientes en su cuna. Fernando era el único que estaba en casa con las niñas en ese momento y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia después de encontrarlas sin respirar. Mientras hablaba por teléfono con la operadora, a Fernando le dieron instrucciones sobre cómo realizar RCP, lo cual él diría después que sí intentó hacer. La policía halló a las 2 niñas sin vida en el sofá al llegar a la casa. Ambas tenían decoloración en la piel, así como múltiples abrasiones y contusiones en el cuerpo. Se reportó que los moretones estaban en sus cajas torácicas y bracitos. Masale y Morena fueron declaradas muertas en el lugar a las 11:22 del 4 de octubre de 2023. Cuando la policía interrogó a Fernando, él contó que la noche del 3 de octubre las niñas estaban muy inquietas. Fernando contó que al ponerlas en la cuna, ambas se calmaron y durmieron hasta el 4 de octubre. Fernando informó a la policía que dejó a las gemelas con su abuela mientras llevaba a Angelina al trabajo. Al volver a casa, Fernando halló a Masale y Morena inconscientes en su cuna. Afirmó que llamó a Angelina y le dijo que las gemelas no despertaban. No hacen nada, dijo él, y poco después el padre llamó al 911. Angelina contó a las autoridades que la última vez que vio a sus bebés fue durmiendo en su cuna antes de irse a trabajar y que no las despertó para no molestarlas. Ambos padres negaban haber lastimado a las bebés de 5 semanas. Y ambos intentaron echarle la culpa de la muerte de las niñas al hospital donde habían nacido. Ambos padres afirmaron que Masale y Morena nunca se comportaron como bebés normales desde que las llevaron a casa. ¿Por qué no las llevaron al doctor para saber qué pasaba? Fernando mencionó que su piel lucía extraña al bañarlas, probablemente refiriéndose a los moretones en sus cuerpos, y tratando de inventar una coartada sobre por qué estaban ahí en primer lugar.
Fernando incluso culpó a la hija de la pareja, que aún no tenía 1 año, por las lesiones de las gemelas. Nadie fue arrestado por las muertes de Masale y Morena hasta que terminaron las autopsias. Tras su muerte, se les realizaron radiografías a ambas niñas. Una de las bebés tenía varias fracturas, como en el fémur izquierdo, costillas y clavícula. Se concluyó que las fracturas de costillas no coincidían con las compresiones torácicas de la RCP. La otra bebé presentaba lesiones similares y una fractura frontal en la cabeza. Ambas gemelas estaban desnutridas, deshidratadas y una tenía sangrado cerebral agudo. Mientras que la otra gemela había sufrido hemorragias en el cerebro y la médula espinal, lo cual era indicativo de un trauma reciente. Estas lesiones probablemente fueron causadas por sacudidas o por un traumatismo directo por objeto contundente. La médica forense afirmó que las lesiones de Masale y Morena eran tanto antiguas como recientes. Algunas de ellas incluso tenían varias semanas de antigüedad. Toma en cuenta que estos bebés apenas tienen 5 semanas de vida. Las lesiones de las gemelas fueron intencionales, no accidentales, y según la patóloga, los padres debieron reconocerlas y tratarlas de inmediato. La patóloga afirmó que una lesión en las gemelas correspondía a 3 eventos distintos y que ambas probablemente fueron agredidas con o contra un objeto contundente. La policía fue notificada el 18 de abril que las muertes de Masail y Morena habían sido clasificadas como homicidios por traumatismo contundente. Más de 6 meses tras la muerte de las gemelas, Fernando y Angelina, ambos de 21 años, fueron arrestados. Angelina y Fernando enfrentan 2 cargos cada uno por causar lesiones graves a un menor. Uno por comisión y otro por omisión. Comisión es cometer el delito, omisión es descuidarlo. Cada uno tuvo una fianza de $750,000 y ambos quedaron detenidos en la cárcel del condado de Harris. La pareja no supervisó ni garantizó la seguridad de Masale y Morena, y tampoco les brindó atención médica ni alimentación adecuada. También se prohibió a Angelina y Fernando tener contacto entre ellos o con cualquier niño, incluso sus hijos. Si la pareja es declarada culpable, podrían recibir cadena perpetua y podrían agregarse más cargos, como asesinato. Esto lo decidirá un gran jurado. Angelina también admitiría ante las autoridades que nunca llevó a sus hijas a ninguno de los chequeos de recién nacidas después de que nacieron. También dijo que tanto Masale como Morena habían estado enfermas recientemente, pero por alguna razón ni ella ni Fernando se molestaron en llevarlas al médico. Una semana tras la muerte de sus hijas, Angelina abrió una cuenta en GoFundMe, algo comprensible al simpatizar con los padres. La gente había donado más de $1,200 para ayudar con los gastos del funeral de las niñas. Tras las acusaciones contra Angelina y Fernando, cerraron la cuenta de GoFundMe. En enero de 2019, Angelina, de 17 años, y Fernando estuvieron implicados en un disparo accidental a una niña de 13 años. Esto ocurrió en la casa donde hallaron a las niñas inconscientes, aunque se afirmó que el disparo fue accidental. Un familiar del niño que había recibido el disparo dijo que después vio a Fernando y Angelina presumir en las redes sociales sobre cómo se salieron con la suya. En su primera comparecencia, la pareja solicitó reducir la fianza. Fernando estaba en libertad bajo fianza cuando lo arrestaron por posesión de una sustancia controlada. En la audiencia, Angelina se emocionó y tuvo un arrebato contra Fernando. No me importa, no me calles. Calderón gritó desde unos asientos detrás de Vega en la corte de PC el fin de semana, diciéndole al magistrado que él fue el último con los niños. No me importa, haces que parezca una mala persona. Estaba en el trabajo cuando murieron. Está bien, Angelina. Pero también estaban desnutridos y deshidratados, lo cual toma tiempo, así que tuviste que haberte dado cuenta de eso. Ambos padres están detenidos con fianzas de $1.5 millones. No hubo reducción, al contrario, las duplicaron. Las cortas vidas de Masale y Morena estuvieron llenas de un trauma inimaginable que los bebés de 5 semanas no podían expresar con palabras. Ahora la familia de Angelina está dividida sobre apoyarla o no. Cuando los medios buscaron a los familiares de Masale, Morena y Angelina, un pariente respondió: «Es la voluntad de Dios», y cerró la puerta sin dar detalles. La hermana de Angelina declaró: «Es de las mejores madres y estaba trabajando cuando murieron los bebés».
¿Cómo podría ser la mejor mamá? ¿Sabes? Ella estaba matando de hambre a sus bebés. La hermana de Angelina contó que cuando murieron las niñas, Angelina llorando dijo, no sé qué les hizo él. Sara Calderón, tía abuela de Misale y Marina, piensa que Angelina no lastimó físicamente a las niñas. Ella debe ser responsable por lo que la policía halló, como que ambas bebés estaban desnutridas y deshidratadas. Sara afirmó que su sobrina merece lo que le ocurra si las acusaciones son ciertas. No me importa si eres de mi familia, dijo. Esas bebés no merecían pasar por lo que pasaron. Sara, la tía de Angelina, busca justicia para las gemelas y cree que ninguna de ellas estará en paz hasta lograrlo. Agregó, eran muy amadas. Fue muy difícil cuando fallecieron. No lo podía creer ni dejar de pensar en lo que pasaron. Gracias por escuchar la historia de Misale y Marina hoy. ¿Cómo es posible que puedas lastimar y matar no solo a un bebé, sino a dos recién nacidas, y además descuidarlas durante semanas antes? Es deplorable y repugnante. Estas pobres bebés sufrieron dolor casi toda su vida, y ellas y su familia merecen justicia. Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así sabrás cuando suba un video, suelen ser 2 por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado. Cuídense. Adiós.